Queridos hermanos, Dios les bendiga en este día, hermanos de la Iglesia del Redentor Centenario, y también bienvenidos familiares, amigos, aquellos que les retransmiten el video y lo comparten, que me dio una alegría tan grande tener este privilegio de compartir hasta con personas que no conozco y con personas que no son habitués a una iglesia ni están acostumbrados a congregarse en una iglesia como nosotros los que ahora tenemos que reunirnos así, comunicarnos así por tener los templos cerrados. Pero quisiera compartir con ustedes y especialmente con los amigos y vecinos en algo muy importante que es la iglesia. Nosotros tenemos cosas que hemos visto en la palabra de Dios estos últimos tiempos, como las cosas eternas que tiene preparada Dios para nosotros, la vida eterna, la vida en el cielo. Nos hemos animado a hablar de un tema muy difícil, la resurrección de los muertos y la vida eterna con Él. Todo el amor y la gracia de Dios hemos desarrollado, hemos hablado como nosotros podemos en esta vida, leyendo la palabra de Dios y comunicándonos en oración con Dios, comenzar una vida nueva, ya no de padres humanos, sino llegar a ser hijos de Dios, tener una vida nueva, una vida espiritual, una vida guiada por el Espíritu Santo, que también es Dios, y empieza a guiarnos a nosotros para cambiar nuestra manera de pensar, nuestros criterios, nuestros planes, nuestro futuro. Cambia todo maravillosamente porque tenemos una esperanza que no teníamos antes. Y bueno, no vamos a seguir repitiendo todo lo que hemos venido hablando, pero para quien nos acompaña por primera vez, nos hemos aventurado a hablar todas esas cosas y lo hacemos como iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes son una familia elegida, escogida por Dios. Un sacerdocio al servicio del Rey y una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Agrega algo más, pero permítame decirle. Dice una nación santa, santo significa apartado. Somos apartados, somos llamados afuera, los creyentes, los cristianos eran los llamados afuera para pertenecer a la familia de Dios. ¿Y por qué pertenecer a la familia de Dios? Porque al nacer nuevamente, nacer espiritualmente, es nacer de Dios. Somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, y ese Padre Celestial es el que nos está dando fuerzas en estos momentos tan duros que estamos viviendo y que queremos compartirlo con ustedes, porque esto es lo que termina diciendo. Esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y agrega que somos pueblo de Dios, etc. Así que miren, esto se contrapone con lo que el diablo ha sembrado desde siempre sobre lo que es la iglesia. Me acuerdo que jugábamos en el Club Defensores de Banfield, en el infantil de básquet, y bueno, algunos se quejaban por un empujón o por algo, y decían, no te quejes, a llorar a la iglesia. Hasta se suele todavía decir, o cuando se jugaba al fútbol. Y eso de ir a llorar a la iglesia, parece como que a la iglesia había que ir que era el templo, ¿no? A llorar. Porque estábamos mal, o porque ya va la gente muy mayor, porque ya como les queda poco tiempo en este mundo, y qué sé yo, hay que prepararse por las dudas, ¿no? Ya son viejitos, entonces a la iglesia. No, a la iglesia vienen los chicos para formarse y que vaya paralela a la formación que tienen en casa. Así como es importante la formación en casa de los padres, el ejemplo de ellos, la educación en la escuela, el amor de las maestras y los maestros, luego los profesores, profesoras en la escuela secundaria y en lo demás. Todo, tan importante es un pueblo educado, formado, preparado para tener un país mejor.
también es importantísimo tener una mente, un corazón, un alma preparada, formada, y nuestra mente formada de acuerdo a la voluntad de Dios que está en su palabra. Y entonces por eso ustedes son los que tienen que anunciar las obras maravillosas de Dios. Dios sigue haciendo, aunque estén los templos cerrados, pero por esta emergencia, obras maravillosas. Gracias a Dios tenemos la tecnología para comunicarnos, y en una reunión que tuvimos con todos los pastores bautistas de la zona sur, escuchamos cosas maravillosas, que no solo para que la gente conozca la palabra de Dios y conozca lo que la iglesia tiene que hacer, porque tiene que demostrar que son cristianos y que debemos pensar en los momentos muy duros y difíciles que tenemos que hacer como iglesia, que eso hasta escuché y que nos compartió un pastor de Avellaneda, que se juntaron hasta con los del barrio, porque veían una familia que vivía en la calle, y en un mes, en el mes pasado, le construyeron con una parte de un terreno que se dieron, dos habitaciones con cocina y baño, y ellos ya están viviendo allí. Aparte de los comedores, aparte de la ropa, de abrigo, aparte de alimentos que se dan en nuestras escuelas, como en las demás escuelas del Estado, aparte de todas esas cosas, la iglesia, ¿para qué existe? Y quisiera invitar a todos aquellos especialmente que nos acompañan en estas meditaciones los domingos, a que con nosotros alaben a Dios, adoren a Dios. Lo pueden aprender a hacer en sus casas, pueden buscar en sus celulares himnos, canciones y alabanzas a Dios que son preciosas, con una música especial, con unas melodías y con bandas y con gente que canta maravillosamente bien. Aprender a alabar a Dios. Aprender, en segundo lugar, a comunicar todo esto que nosotros estamos hablando, porque tenemos la ayuda de los médicos que son infectólogos, son médicos para cuidar a los que están infectados, a los que están internados. Tenemos la ayuda de psicólogos para los que están muy afligidos con neurosis de ansiedad, con depresión, por todos estos meses que se vienen pasando cosas así y afectan la vida emocional y todo lo demás. Tenemos psiquiatras que están ayudando también, pero todo eso no alcanza, ellos mismos lo dicen, para las cosas que nos hacen falta. ¿Por qué? Porque la iglesia nos habla de la palabra de Dios, no lo inventamos nosotros, y la palabra de Dios quedó escrita y es el testimonio de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, para decir las obras maravillosas que Dios hace en una persona que se entrega a Él, que confía en Él y que le dice: Señor, yo quiero empezar a vivir una vida nueva. Y entonces ellos son los nacidos de Dios, somos los nacidos de Dios. No porque nos portamos bien, porque vamos todos los días a la iglesia o porque nos hemos criado en un ambiente eclesiástico o en una familia de determinada religión, sino porque nos han hecho conocer, gracias a Dios en casa, que fue mi caso, y gracias a Dios en las escuelas dominicales, en las escuelas bíblicas, nos han enseñado que hay un Dios que está por sobre todo, que Él sabe bien cuándo va a terminar todo esto, que Él sabe bien cómo va a ser el día después, que Él sabe bien cómo va a ser los años después, y que Él sabe bien que tiene preparado para nosotros un destino eterno, donde el Señor Jesús fue a preparar un lugar para todos aquellos que creemos en Él. ¿Le parece poco? Esto es lo que está haciendo la iglesia ahora a través de WhatsApp, a través de comunicación o reuniones vía Zoom o lo que se pueda tener para poder comunicarnos, porque no podemos juntarnos, no podemos reunirnos y si tenemos que hablar con alguien tenemos que hacerlo a cierta distancia. Y bueno, esto es lo que la iglesia está haciendo. Entonces, le invito en este día a celebrar la presencia de Dios, como decía Rick Warren, a adorar a Dios. No es común a la mañana encontrarse con alguien y dice,
y tener conversaciones sobre este tema. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo andás? Y dormí mal. Y no, estoy bastante bien porque no andaba bien de tal cosa. Y ahora tengo que llegar y hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Nadie dice, pasé esta mañana unos momentos de comunión con Dios. La otra persona me mira y dice, este me parece que sale de alguna iglesia, ¿no? No es común, pero tendría que ser común que nosotros busquemos de adorar a Dios y de lo que nos pasa después comunicarlo a otros para hacerle bien. Qué bien le vamos a hacer decir que hay un Dios que quiere ser nuestro pastor, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi ayudador. El Señor tiene los ojos puestos en mí y sus oídos atentos a mi clamor. En segundo lugar, comunicar todo esto. En tercer lugar, unirnos todos los que somos de la familia de Dios. Luego, prepararnos en estas cosas. Miren, el apóstol Pablo decía a un discípulo de él, preparad bien a algunos que estén dispuestos para que a su vez preparen a otros. Y lo mejor que podemos hacerlo es con nuestros hijos. Y después de los hijos, si nos escuchan y nos dan lugar, con nuestros nietos. Quiere decirles que hay un Dios que nos ama, que quiere ser nuestro papá. Y luego, prepararnos con la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Porque la iglesia, ¿para qué existe? Para servir. Amar a Dios, adorarlo, conocer de Él y amar al prójimo. Y servirlo a Él. ¿Servir al prójimo con qué? Con lo mejor que podemos hacer. Decirle que puede tener esperanza eterna. ¿Por qué no se lo pedimos ahora al Señor? Que nos haga ser personas así útiles. Servir es una persona que es útil. Pues seamos útiles como cristianos, como iglesia, y no paremos de hablar de nuestro Dios todopoderoso y que nos llena de paz, de amor y de fe. Que Dios les bendiga y que pueda ser así en cada uno de nosotros, de ahora en adelante. Amén.